tal? ¿Cómo le va? ¿Alguna vez usted ha sentido que las emociones negativas o los problemas emocionales provocados por el estrés afectaron a su cuerpo? Esto es lo que conocemos como enfermedades psicosomáticas. Y de esto hablaremos hoy en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo con el doctor Gerardo Mora, quien es psicólogo y profesor en 2 universidades. Doctor, nuevamente bienvenido a nuestro programa de entrevista especial. Me da muchísimo gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Y bueno, vamos al tema. ¿Qué tanto afecta la mente a nuestro cuerpo? Es la preguntaza, ¿no? Yo creo que la mente afecta prácticamente todo, no solamente a nuestro cuerpo, sino a nuestra conducta, a nuestras relaciones con las otras personas, etcétera. Entonces, es mentira, pero la gente siempre cree que la mente es una cosa y el cuerpo es otra. Y yo creo que no, Isa, no. Tenemos que unir, tenemos que integrar. Nuestra mente es paralela al funcionamiento de nuestro cuerpo es paralelo al funcionamiento de nuestra mente, haciendo una unidad, que es lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? ¿Y en qué medida la mente afecta al cuerpo? Muchísimo. No podremos pensar que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es prácticamente también psicológico o psíquico. Las 2 palabras son válidas para hablar de esto y es muy importante que le demos conciencia y luz a lo que pasa acá, porque entonces se va a manifestar en todo lo que somos. ¿Qué es la psicosomática? La psicosomática podríamos definirla, Isa, como el estudio de las enfermedades del cuerpo que son ocasionadas por nuestra mente, por los conflictos de nuestra mente y por algo muy importante, por todo aquello que no nos atrevemos a decir, todo lo que no nos atrevemos a sentir y todo lo que no queremos pensar. Nuestra mente tiene una influencia directa sobre nuestro cuerpo y no solamente desde lo psíquico, también tenemos un sistema nervioso que prácticamente inerva todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona somatiza todos los problemas personales, todas las emociones no drenadas, no comunicadas, los conflictos de la vida cotidiana? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Hay una palabra bien importante, Isa, que se llama metabolizar. Creo que todas y todos lo hemos escuchado cuando decimos tengo problemas de digestión o tengo problemas para metabolizar. Es muy parecida porque la metabolización que todos conocemos se lleva a cabo en nuestro sistema digestivo, pero curiosamente nuestra mente también metaboliza cosas. Es decir, una angustia, una situación de estrés, una pérdida, una discusión que hayamos tenido en la mañana, lo que sea, podemos somatizarlo cuando no tenemos una buena metabolización de lo que nos pasa en la mente. Y cuando no la tenemos, justo cuando una persona no es capaz de establecer una buena comunicación entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y a veces también lo que actúa. Ahí es cuando hay somatización, Isa. ¿Y cómo nos damos cuenta, doctor Mora, si nos duele el estómago, que en realidad lo que estamos haciendo es somatizando un problema emocional? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué sentimos? ¿Qué síntomas? A lo mejor la confusión puede ser muy grande porque no vamos a distinguir necesariamente entre una gastritis o un dolor de estómago cuando comimos mucho en la mañana o cuando tuvimos una discusión. Por eso tenemos que ser muy buenos rastreadores, creo que es la palabra, de lo que está pasando en nuestro entorno mental cotidiano. A veces una persona le preguntas, ¿qué te pasó hoy? Nada. Y entonces decimos, ¿cómo que nada? Te pasaron muchas cosas. Entonces, cuando hacemos una pregunta más fina, nos damos cuenta que tuvo una discusión en la mañana, que tiene 5 años en duelo, que no pudo resolver algo y todo el tiempo de forma recurrente tenía dolor de estómago. La gente utiliza mecanismos de defensa para defenderse de la angustia y hay uno muy importante que es la somatización. Entonces, yo prefiero decir que me duele el estómago a decir que me duele el corazón, emocionalmente hablando, ¿no? Claro. Yo prefiero decir que me duele la cabeza a decir que siento que voy a colapsar porque tengo demasiado trabajo. La gente hace malas traducciones de sus emociones y por eso somatiza. Entonces, cuando de pronto tiene un dolor de estómago, ¿cómo puede distinguir esto de a lo mejor un dolor de estómago provocado por otra cosa? Cuando tiene esta mala comunicación y cuando es una persona demasiado cerrada, abrir su mente para buscar explicaciones también ahí. Pero usted habló del estómago. ¿Cómo sé que mi dolor del estómago es porque comí un pescado que estaba echado a perder, por poner un ejemplo, o porque realmente estoy somatizando algo que no he liberado, que no he drenado, que no he comentado con nadie, es algo que tengo ahí atorado? Claro, es un dolor, por ejemplo, un dolor de estómago recurrente es un dolor de somatización. Un dolor de estómago que no se quita con la buscapina o con la pastilla que me quita el dolor es psicosomático. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las pastillas nos quitan las enfermedades del cuerpo. Yo he escuchado muchos médicos, Isa, que dicen, ya te exploré todo y no encontré nada.
entonces no tienes ninguna enfermedad. Y la gente dice, ¿cómo es esto posible, no? Si me duele. Claro, a mí me duele, doctor, ayúdeme con mi dolor. Y lo que podemos ver ahí es que nos lo mandan a nosotros, a los psicólogos, a los psicoterapeutas, donde ya nosotros podemos hacer un desplegado de cosas para que la gente pueda aliviar estos síntomas. Bueno, es un gran problema entonces esto de somatizar. ¿Cómo uno lo evita? ¿Cómo lo evitamos? Es una pregunta que nos implica recorrer nuestra vida hasta el inicio de la vida. Nuestra mamá, nuestro papá, las personas de nuestra familia, ¿nos permitían hablar de lo que pasaba en casa o era algo que se mantenía silenciado? Nuestra mamá, nuestro papá, nos dieron una dimensión de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en psicología y en psicoanálisis estudiamos mucho esta parte de hacerle así a un bebé. Arrullarlo en los brazos. Porque hay un contacto, ¿no? También a nuestros pacientes siempre le preguntamos, ¿lactó, no? ¿Tomó su leche de su madre o no? Porque esto nos da dos conciencias, una psíquica y una física. Y eso es muy importante porque hay gente y hay familias que nunca le dieron a su hijo la posibilidad de reconocer que tenía un cuerpo, de reconocer que tenía una mente y por lo tanto se manifestaron un montón de cosas que fueron quedando acalladas o silenciadas y que eso fue haciendo a una persona proclive a sentirse imposibilitada de expresar lo que le pasaba en su cuerpo. De ahí tan importante arrullar a tu hijo. Es fundamental, ¿no? Eso es, en inglés se llama holding o handling, justamente, que es de un autor que se llama Winnicott, siempre lo menciono porque es muy lindo, que propone justamente esto, porque esto nos da esta conciencia psíquica de nuestro cuerpo y también obviamente de nuestra mente. Arrullemos a nuestros hijos, no es costoso hacerlo. ¿Qué importancia tiene tener conciencia física de nuestro cuerpo? Porque somatizamos cuando no tenemos conciencia de nuestro cuerpo. Cuando decimos, mi cuerpo es un algo que está ahí, mi cuerpo está prácticamente haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Metabolizando la comida, respirando, haciendo las funciones de siempre. Pero no cuidamos en absoluto lo que en realidad tiene que ver con la conciencia de nuestro cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cuerpo no solamente nos sostiene a nivel físico, también nos sostiene a nivel mental. Ahí cuando hay esa rotura o esa fractura, Isa, es cuando podemos ver que hay afectaciones psicosomáticas. Por eso hacemos esta interrelación de la palabra. Pero, a ver, pongamos un ejemplo. Ya soy joven, tengo 17 años y me di cuenta que estaba somatizando todo lo que pasaba en mi cuerpo. ¿Existe alguna orden, algún discurso, alguna herramienta mental que yo le pueda decir, cuerpo, deja de somatizar? No sé. Sí, claro que Algo sí. así, ¿cuáles pueden ser? Por supuesto que sí, yo creo que cómo nos hablamos dice mucho de lo que sentimos sobre nosotros. Entonces darle mensajes al cuerpo como, tú no solamente eres mi cuerpo como un algo que está ahí, sino tú también me permites hacer cosas, me permites hacer funciones, me permites respirar, me permites comer, me permites sentir. Creo que si le damos un mensaje a nuestro cuerpo donde empezamos a inervarlo de palabras, de afecto, de psiquismo, vamos a poder entonces tener una mejor relación con nuestro cuerpo. Yo hago un ejercicio a veces y siempre se lo hago a la gente porque creo que es muy bueno, donde le digo, a ver, todos puedan sentir el dedo meñique de su pie derecho. Antes de que lo dijera, nadie sabía que ahí teníamos el dedo meñique del pie derecho, hasta que lo concientizamos. Entonces, si empezamos a concientizar, aquí tengo mi cabello, aquí tengo mi cara, aquí tengo mis dedos de mis manos, etcétera, creo que vamos a empezar a hacer esa función psíquica de nombrar al cuerpo y a sus partes y por lo tanto de empezar a evitar la somatización porque vamos a poder concientizar. No necesito poner en el cuerpo lo que puedo poner en palabras. Eso también le podemos decir a nuestro cuerpo. Doctor, de estas enfermedades que le voy a decir, dígame cuáles son producto de una somatización, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, dolores cervicales, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Síndrome del colon irritable. Uf, sí. Gastritis. Sí. Alergias. También. Cistitis o candidiasis. Uf, también. Migrañas o dolores de cabeza. Por supuesto. Psoriasis. Sí, por supuesto. Fibromialgia. Sí. Problemas cardíacos. Por supuesto que sí. Entonces prácticamente todas las enfermedades pueden ser psicosomáticas. Creo que sí, Isa, es una gran noticia para todos, pero podemos pensar desde la psicología, justo lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Que no hay una enfermedad física que no tenga su correlato en nuestra mente. Solo que a los seres humanos nos afectan totalmente distinto las enfermedades. Por eso decimos, no hay enfermedades, hay enfermos en particular, nunca en general. También los homeópatas dicen eso. Hay enfermos, no enfermedades. Exactamente. Es una frase que me gusta muchísimo. Pero empecemos a desmenuzar todas estas enfermedades. Por ejemplo, las alergias. Las alergias que parecía que son parte del ambiente y que hay inicio de año y que el polen, no. Si lo pensamos desde la psicosomática, las alergias tienen que ver con el contacto.
contacto con el otro. Si nosotros nos sentimos con rechazo, si nos sentimos de alguna forma alejados de alguien, si sentimos de pronto que no somos agradables para estar con alguien, es muy posible que desarrollemos alergia. Ahora en estos tiempos, ¿no? donde estornudamos, donde todo el tiempo hay tos y enfermedades respiratorias, nos asusta mucho tener contacto. Y mucha gente utilizó el tema de la pandemia para mantenerse muy alejada. ¿Qué más psicosomático que eso, no? Interesante también. ¿Hay otra connotación que tenga que ver con las alergias? Por supuesto, yo creo que la del rechazo, esa es bien importante, ¿no? Cuando hablamos de relaciones interpersonales, cuando nos sentimos rechazados, alergia se hace presente por nuestra madre, por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros amigos. Yo recuerdo un caso de una persona que en la oficina siempre le daba una alergia impresionante y era porque sentía que el ambiente era demasiado tenso. Hasta que lo descubrimos, le dije, no es que seas alérgico al polvo o algo, creo que tus compañeros en sí mismos te están haciendo sentir muy rechazado y por lo tanto está somatizando. Entonces siempre las alergias son una somatización de conflictos. Vamos a tomar eso en cuenta, doctor, se pone buena la plática, pero tengo que ir un corte. Al regreso quiero preguntarle sobre las otras enfermedades, para si alguno de nosotros las tiene, pues sepamos por qué estamos somatizando. Ya volvemos, siga atento con el doctor Gerardo Mora aquí en nuestro estudio. Estamos de vuelta en esta plática sobre somatización de problemas emocionales que luego se convierten en enfermedades y decimos ¿qué tengo? ¿Por qué tengo esto? Y nuestro invitado es Gerardo Mora, psicólogo y profesor. Doctor, nos habíamos quedado en el tema de las alergias, interesantísimo lo que nos contó, pero ahora cuéntenos de las cardiopatías. Ok, nada más y nada menos que el corazón, ¿no? Lo que nos mantiene con vida palpitando. Yo creo que tiene mucho que ver con personas que no pueden de alguna forma darse cuenta que están trabajando a un ritmo muy alto, que tienen muchas presiones, que tienen muchas angustias. El corazón se enferma cuando siempre tiene que latir mucho más fuerte. Y eso obviamente tiene que ver con cuestiones psicológicas. Una persona que no procesa su estrés, una persona que no procesa su angustia, una persona que vive siempre aprensiva y angustiada de lo que no puede resolver, es una persona que es proclive a desarrollar cardiopatías. Lo que tiene que ver con rasgos de personalidad controladores, ¿no? Son personas que también se pueden enfermar de su estómago y de todo lo que tiene que ver con la expulsión de los desechos del cuerpo. Es muy curioso. Es que el cuerpo es una maquinaria perfecta, ¿no? Como dicen los médicos, pero también tiene mucha magia, muchos misterios más que todo, muchas cosas que todavía no conocemos. Doctor, y cuando uno tiene colitis, que está todo inflamado, y problemas como gastritis o reflujos, ¿no? O dolor en la boca del estómago, incluso. Usted nos hablaba de eso al inicio. Esto también es un reflejo de algo que estamos somatizando. Por supuesto que sí, y tiene mucho que ver, Aisa, con personas que son extremadamente controladoras, meticulosas, escrupulosas, que todo el tiempo quieren mantener el orden, el control, y como no lo pueden mantener afuera, lo tienen que mantener adentro. Estreñimiento también podríamos decirlo que va muy ligado a eso. Personas que dicen, yo no he ido al baño en 5 días, y uno pregunta, ¿cómo es eso posible si estoy comiendo fibra? No, pues es que no es por la fibra, es que de pronto retienen lo que no pueden desechar, es decir, que también son personas que son voraces, que quieren todo para ellas y que de pronto no dan para los demás. Nos llega una pregunta de la cuenta de @IsaEntrevista, que es la cuenta de este programa, y dice así: Doctor Mora, las distorsiones en el cuerpo. Mira qué tema más interesante. ¿Nuestra mente influye en cómo vemos y representamos nuestro cuerpo? Claro que sí, como decíamos hace un momento, cuando tenemos una buena conciencia de quiénes somos mentalmente y una buena conciencia de quiénes somos corporalmente, no va a haber distorsiones. Pero cuando sumamos variables como el rechazo del que hablábamos, cuando sumamos variables como una especie de desligadura o rotura en la concepción que tenemos, podemos distorsionarnos. Lo vemos mucho en personas, desafortunadamente, con trastornos de conducta alimentaria, donde hay una distorsión total y absoluta
absoluta de lo que son. Una cosa es la idea que tengo de mi cuerpo y otra cosa es cómo es mi cuerpo en realidad. Cuando hay esta desligazón, la gente tiende a este tipo de distorsiones y pueden ser justamente personas candidatas a desarrollar algún tipo de afectación gástrica, como la que decíamos ahorita, a no querer comer, a tener que vomitar, por ejemplo, bulimia, anorexia, vigorexia, que parece mentira que no lo habíamos mencionado, pero tienen una relación directa con esta distorsión del cuerpo y de la mente. ¿Qué tanto lo que digo y lo que no digo afecta a nuestro cuerpo? Totalmente, Ahí ¿no? está la clave. Ahí está la clave, yo me atrevería a decir. Y no solamente hablar por hablar, Aiza, porque una vez me acuerdo que estaba hablando de este tema y una persona me dijo, yo soy muy chismoso, ¿y por qué somatizo tanto, no? Yo le decía, porque no se trata de hablar. Todos tenemos palabras vacías y hay que aprender a hablar con palabras llenas, ¿no? Ahí está la metabolización. A ver, explíquese más. Las palabras llenas son las palabras que están llenas de afecto, de representaciones, que nos permiten de alguna forma ligarnos a nuestra vida, a las concepciones de nuestra vida y sobre todo a las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Un suspiro, una respiración, una taquicardia, todo lo que es nombrado y ampliamente representado por nuestra mente y nuestra cabeza, naturalmente que va a estar ligado a que evitemos somatizar. Entonces, una persona que somatiza es alguien que no habla. Y es interesante, Isa, porque para hablar hay que saber qué nos pasa. Es decir, que tenemos que ser buenos traductores de nuestra mente. Si no lo somos, es muy posible que seamos psicosomáticos. Definitivamente. Y fíjese que a mí me quedó mucha duda con el tema de la cistitis y la candidiasis. Okay. Porque estas son enfermedades que son reflejo de una somatización. Pueden ser en ocasiones reflejo de una somatización. Ahí nos vamos a meter en un tema más profundo todavía, que es la sexualidad, ¿no? Donde tenemos la vejiga, ¿no? Donde tenemos lo que se puede enfermar de nuestros órganos genitales, justamente ahí, donde hay un contacto con nuestro desarrollo psicosexual, con el desarrollo con las otras personas, y a veces es curioso, pero problemáticas de nuestra pareja, problemáticas de un conflicto de nuestro propio reconocimiento de nuestra identidad genérica o de nuestra identidad psicosexual se pueden manifestar en infecciones recurrentes. Todo lo que no nos da placer con los genitales puede ser lo que nos estamos somatizando. Y hay personas, curiosamente, Aiza, que en vez de sentir placer con su cuerpo, sienten dolor, sienten infección. Yo prefiero sentirme infectado con picazón, con comezón, porque no soy capaz de sentir placer. Y fíjate que desde la psicosomática decimos que la comezón es el punto mínimo de dolor que los seres humanos podemos sentir. Así cuando nos estamos rasque y rasque, eso es dolor. Y hay que entonces ver qué está pasando con la piel, qué está pasando con nuestra vida en ese momento, porque ahí tenemos que tener un alfiler que nos permita como detonar lo que a lo mejor está estallando ahí adentro. Usted hablaba del dolor. Sí. Y justamente las personas que siempre se quejan de que tienen muchísimo dolor, ¿esto también es somatizar algún conflicto emocional muy fuerte? Yo creo que sí. Cuando no hay simbolización de las emociones, hay dolor. Y hay personas, familias enteras, de hecho vivimos en la sociedad del dolor, donde es válido decir no voy a trabajar porque me duele el estómago, pero no es válido decir hoy me siento deprimido y no quiero ir a trabajar. Entonces mejor hago un dolor a decir que estoy deprimido y ahí entonces puedo como tal tener mi día de incapacidad, ¿no? Entonces sí, por supuesto que ciertos dolores, sobre todo de cabeza, de espalda, nos hablan de una falta de estructura psíquica. Son personas que sienten que están reventando, que están colapsando, que de pronto no son capaces de hacer frente a los conflictos de su vida cotidiana. Incluso dolores de cabeza, como la migraña. Claro, va muy ligado. ¿Qué hace un migrañoso? No puede ver la luz, tiene que cerrar los ojos, no puede escuchar los sonidos, es como ya cállate, no quiero verte, guarda silencio porque me duele todo. Y es una forma también de evadir o de buscar una defensa cuando no sabemos decir ya no quiero estar aquí, ya quiero irme, quiero replegarme. Es muy curioso. Usted nos decía en un programa anterior que uno escoge el órgano que va a enfermar en este proceso de somatización. ¿Cómo es esto, doctor? Es muy interesante, es una de las teorías de la psicosomática, se llama la teoría del órgano blanco, donde prácticamente todos tenemos un desarrollo físico. Si nacemos ochomecinos, pues no se nos desarrollaron bien los pulmones, ¿no? Si cuando nacimos tuvimos labio leporino, algo pasó. Si nacimos también, no sé, prematuros o tardíos, y a lo mejor teníamos algún impacto con la luz solar, todo nuestro cuerpo es el mejor testigo de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Decía una poeta, Rosario Castellano, la recordé ahorita, que más vale una que otra cicatriz que una memoria sin recuerdos. Y nuestro cuerpo también tiene memoria. En ese sentido, creo que ahí tenemos que ser muy puntuales en reconocer justo que este tipo de elementos, cuando nos ocurren, obviamente están repercutiendo negativamente
en los diferentes ámbitos de nuestra vida. A ver, y cuando el dolor es intenso, que paraliza, es con mucha frecuencia, o sea, cuando alguien tiene fibromialgia, ¿esto qué está somatizando? ¿Qué conflicto? ¿Qué problemas? Me parecería, si lo pensamos como en lo global de la fibromialgia, lo que habría es una indisposición para tener contacto con las otras personas también. Son personas, porque la fibromialgia es un dolor tan fino y tan sutil, le puede doler a una persona hasta una pestaña, a ese nivel. Entonces, pensar que no me toques porque casi me quebranto, también nos hablaría de una fragilidad psíquica monumental. A veces no reconocemos que somos frágiles, Aisa, entonces nuestro cuerpo nos lo recuerda, somos frágiles, pero hay que confiar, hay que buscar mucho como las formas para poder entonces, en vez de traducir lo que no podemos decir con dolor, lo podamos traducir con conducta, con acuerdos, con cercanía. Y todos estos dolores que somatizamos, todos estos dolores que sentimos, que tenemos, pero no son más que somatización de problemas, ¿se pueden resolver como con la psicología? Sí, con psicoterapia. No es un trabajo ¿También muy la fibromialgia? En ocasiones el tratamiento es complementario y multidisciplinario. Entonces tenemos al médico del dolor, tenemos al psicólogo, al psicoanalista, por supuesto, al psicoterapeuta. Hacemos un trabajo en conjunto. Yo siempre digo que hacemos un triángulo, ¿no? El paciente, el médico y el psicólogo. No podemos trabajar de otra manera con la fibromialgia y creo que así tendría que ser el modelo de la medicina y de la atención a las enfermedades en general. Y cuando tenemos conflictos con la pareja, ¿cómo los somatizamos? ¿Solo a través de cistitis y a través de la candidiasis o en otra parte del cuerpo? Es que depende del tipo de pareja que tengamos, Aisa. Imagínate que tenemos una pareja muy patológica, por ejemplo, podemos desarrollar algo que se llama la folie de deux o la locura de dos, donde uno tiene la enfermedad y el otro tiene los síntomas. Ay, ay. Eso es muy interesante. Entonces, es como cuando hay un embarazo que el hombre es el que tiene los antojos o la pareja y la otra persona es quien tiene el embarazo. Es muy parecido al principio, pero cuando lo vemos en enfermedades muy fuertes, podemos notar que hay parejas muy conflictivas que lo manejan así, o a veces desafortunadamente en problemas psicosexuales, ¿no? El no placer, la vaginitis, la disfunción eréctil, como decíamos hace un rato, cuando hay infecciones recurrentes, también podemos ver que hay cuestiones que pueden estar afectando a la pareja de forma muy fuerte. Y de todas ellas, la disfunción eréctil, por ejemplo, ¿es una somatización de qué? De una inhibición, de un no deseo. Hay personas, y creo que si lo pensamos en la cultura en la que vivimos, pues una penetración o lo que tiene que ver con utilizar el pene en general, pues es algo que implica mucho. Toda la atención del acto sexual pareciera que se focaliza ahí, y ese es un peligro porque para un hombre eso es una responsabilidad monumental y a veces decimos, me inhibí, ya no puedo, ¿no? Y la pérdida de placer en las mujeres, digo, para no solo hablar de los hombres, ¿eso qué quiere decir? También puede ¿Estoy ser. somatizando qué? Podemos también somatizar rechazo o que también nuestra pareja nos esté hiperdemandando cosas. Casi siempre, Isa, los problemas sexuales tienen que ver con una sobreexigencia, ¿no? A utilizar esa parte. Y ahí tenemos que ser muy puntuales porque una pareja no solo la constituye la sexualidad, sino todo el cúmulo de cosas que también hacen más allá de eso. Ahora, la pregunta de los 100 millones, la familia que uno tiene, ¿puede afectar el cuerpo? Por supuesto que sí. Nuestra familia es la que es hacedora de nuestra concepción corporal. Entonces, familias que de pronto nunca validaron lo que sentíamos, pero de pronto sí validaban nuestras enfermedades, es posible que nos hagan psicosomáticos. Yo recuerdo una paciente que siempre me contaba que cuando su papá veía que estaban viendo telenovelas y que se estaban besando, apagaba la tele y les pegaba. Ay. Entonces aprendía el dolor, pero no aprendía el placer. Entonces hay familias que hacen eso o que guardan secretos familiares en el cuerpo. También ahí guardamos secretos en nuestro cuerpo. Entonces eso lo vemos muy comúnmente en familias que no les gusta decir nada. Un aborto, una situación que pudo ser como muy complicada en la familia de procesar. No lo platican. No lo platican, entonces ¿qué lo hago? Somatizar. Entonces, ¿usted qué sugiere? Que en familia se platiquen ese tipo de cosas. Claro, creo que hay que abrir el tema de la familia, creo que la palabra correcta es apertura. Cuando hablamos en nuestra familia, cuando aprendemos a nombrar, que es algo muy difícil, cuando bautizamos cosas, es cuando evitamos somatizar, porque cada palabra y cada representación de las palabras va a tener un fin, y ese fin va a evitar que podamos somatizar. Utilizamos nuestro cuerpo ya no como receptáculo de enfermedad, sino como un receptáculo de placer, de sensaciones vitales, de afectos, y eso es muy positivo. Nos llega otra pregunta de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial de este programa, ya la había contado, y dice: doctor Mora, ¿y la angustia cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? La angustia, que es un gran tema.
¿Qué es angustia? Tendremos que definir eso. Es muy interesante, Isa, porque si pensamos en angustia, es como si no pudiéramos drenar las emociones que se quedan de pronto condensadas en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Ahora, si tenemos diferentes drenajes, obviamente la angustia se va a manifestar en diferentes ámbitos de nuestra vida, desde inhibiciones, cuando perdemos la función que el cuerpo tenía. Por ejemplo, una persona que no puede caminar y no tiene daño orgánico y que puede ser por angustia, una parálisis puede ser ocasionada por angustia, ¿no? Un síntoma muy fuerte, recurrente, que no es de origen orgánico, como decíamos hace rato, es decir, que el médico dice, yo no puedo diagnosticar porque no te encuentro nada, podemos ver que son brotes de angustia. A veces es muy sutil la angustia, hay que hacer una pregunta tan fina y detallada, Isa, para saber qué es lo que le está angustiando a una persona, y una forma de defendernos de esta angustia suele ser la somatización. ¿Y pasa lo mismo con la depresión? Muy parecido. Podríamos decir que estos afectos que quedan recluidos o reprimidos se van a manifestar en nuestro cuerpo. Por eso es que el deprimido está inhibido, se hace bolita, se queda en posición fetal porque no quiere prácticamente tener ningún tipo de contacto con nadie. Se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero bueno, voy con una final que yo creo que es crucial para todos los que nos están escuchando, y es, ¿qué puedo hacer por mi cuerpo y por mi mente para dejar de somatizar? Hay que primero, yo diría, reconocer que tenemos un cuerpo y una mente y un ambiente, ¿no? Y después creo que acto seguido tenemos que reconocer que si nuestro cuerpo siempre estuvo cercenado, si nuestro cuerpo siempre estuvo mutilado, si nuestro cuerpo siempre estuvo lleno de dolor, preguntemos qué queremos que sienta nuestro cuerpo. Es una muy buena pregunta. ¿Solo me he entregado a sufrir, a padecer enfermedades y a malvivir? ¿O realmente ahora soy capaz de querer cuidar mi cuerpo, querer amar mi cuerpo y por supuesto querer reconocer que mi cuerpo va a estar conmigo hasta el último día de mi vida y no podemos maltratarlo como lo maltratamos con enfermedades? Muchas gracias por todo lo que nos ha contado el día de hoy. Tengo que despedir el programa, pero recuerde, hay que cuidar el cuerpo y antes que todo, la mente. Ya lo dijo el doctor Mora, nos contó muy claramente que la mente puede enfermar al cuerpo y lo detalló muy bien. Así que cuídese mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días.